Esta historia va a cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Un pescador humilde le pidió a Dios que nunca le faltara el sustento, y Dios le respondió de una manera que jamás imaginó. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Suscríbete y prepárate porque cada palabra de esta historia te va a tocar el corazón. En las costas de un pequeño pueblo pesquero, donde las olas golpeaban contra rocas milenarias y las gaviotas anunciaban cada amanecer, vivía un hombre llamado Esteban. Era un pescador de manos curtidas por la sal marina y rostro bronceado por incontables horas bajo el sol. Su hogar era una sencilla cabaña de madera desgastada, donde vivía con su esposa Clara y su hijo pequeño, Mateo. Aunque su mesa a menudo era escasa, Esteban poseía algo que ninguna riqueza terrenal podría comprar, una fe profunda e inquebrantable en la providencia divina. Cada madrugada, antes de preparar sus redes y dirigirse al muelle, Esteban se arrodillaba junto a su cama y elevaba sus ojos hacia el techo de madera, como si pudiera ver directamente el cielo. Sus oraciones brotaban desde lo más profundo de su alma, palabras sencillas pero cargadas de una sinceridad que traspasaba las nubes. Señor Todopoderoso, susurraba con voz temblorosa, hoy salgo nuevamente al mar confiando en tu bondad. Tú conoces las necesidades de mi familia, sabes que a veces nuestros platos quedan a medio llenar, pero también sabes que mi corazón rebosa de gratitud. No te pido lujos ni abundancias que no necesito, solo te pido que bendigas el trabajo de mis manos para que mi esposa y mi hijo nunca pasen hambre. Padre Celestial, tú eres dueño de los mares y de todo lo que en ellos habita. Guía mi barca hacia donde tú quieras, y que sea tu voluntad la que llene mis redes. Si hoy regreso con poco, lo recibiré con alegría. Si regreso con mucho, lo compartiré con alegría. Pero nunca, Señor, permitas que mi fe se tambalee ante las tormentas de la escasez. Al finalizar su oración, Esteban besaba la frente de su esposa dormida y acariciaba suavemente el cabello de su hijo. Luego tomaba sus redes remendadas, su caña de pescar heredada de su padre y una pequeña bolsa donde guardaba un pedazo de pan duro para el día. Con pasos decididos, caminaba hacia el puerto mientras el pueblo aún dormía, y su voz alzaba en cánticos de alabanza que se mezclaban con el sonido de las olas. Gloria a ti, Señor de los mares. En ti confío cuando las aguas están calmas, en ti confío cuando las olas se agitan. Tú eres mi fortaleza, mi proveedor, mi esperanza. Aunque mis fuerzas flaqueen, aunque mis redes regresen vacías, mi boca seguirá proclamando tu fidelidad. Los otros pescadores del puerto lo conocían bien. Algunos admiraban en secreto su constancia y su paz interior, esa tranquilidad que emanaba incluso en los días más difíciles. Otros, sin embargo, lo consideraban demasiado conformista, un soñador que se consolaba con oraciones en lugar de buscar mejores métodos para pescar o mejores lugares para lanzar sus redes. Esteban se subía a su pequeña embarcación, una barca de madera que había visto mejores días pero que aún flotaba con dignidad. Mientras remaba hacia alta mar, continuaba sus diálogos con Dios, como si el Creador fuera su compañero de pesca más cercano. Señor, decía mientras lanzaba sus redes, aquí estoy nuevamente, en medio de tu inmensidad. Estas aguas que parecen infinitas me recuerdan lo pequeño que soy y lo grande que eres tú. Haz que hoy mis redes se llenen, no solo de peces, sino de tu bendición. Y si decides que regrese con las manos vacías, dame la fortaleza para ver en ello también tu propósito. Durante horas lanzaba y recogía sus redes, a veces con una pequeña captura que apenas alcanzaba para el sustento diario, otras veces con las manos completamente vacías. Pero su rostro jamás reflejaba amargura o desesperanza. Al contrario, cada pequeño pez que caía en su red era recibido como un regalo del cielo. Un día, después de una jornada particularmente difícil en la que no había conseguido ni un solo pez, Esteban regresó al puerto con el corazón pesado, no por él, sino por la preocupación que sabía que vería en los ojos de Clara. Al llegar a su hogar, la encontró preparando una sopa de agua con las pocas verduras que habían conseguido intercambiar por pescado en días anteriores. ¿Cómo te fue hoy, mi amor?, le preguntó Clara con una sonrisa que no lograba ocultar completamente su inquietud. Las aguas estuvieron inquietas, respondió Esteban abrazándola suavemente. Pero Dios proveerá.
Él nunca nos ha abandonado y no lo hará ahora. Esa noche, después de que Mateo se quedara dormido en sus brazos, Esteban salió al pequeño patio de su cabaña. La luna llena iluminaba el mar a la distancia, y las estrellas parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Se arrodilló sobre la arena húmeda y elevó una oración más intensa que nunca. Padre Celestial, hoy mis redes regresaron vacías, pero mi corazón está lleno de ti. No te pido riquezas, no te pido fama ni reconocimiento. Solo te pido que nunca permitas que mi familia pase necesidad. Tú conoces cada lágrima que Clara derrama cuando cree que no la veo, conoces el hambre silenciosa de mi hijo pequeño. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a confiar más profundamente en tu tiempo perfecto. Si este tiempo de escasez es una prueba, dame fuerzas para superarla. Si es una preparación para algo mayor, moldea mi corazón para recibirlo. Pero sobre todas las cosas, Señor, no permitas que jamás dude de tu amor por nosotros. Las lágrimas corrían por su rostro curtido mientras continuaba orando. Eterno, si en tu infinita sabiduría decides bendecirnos con abundancia, te prometo que nunca olvidaré de dónde viene. Compartiré con los necesitados, ayudaré a los pescadores que estén pasando por lo mismo que yo paso ahora. Pero si decides que mi prueba continúe, dame la gracia de seguir alabándote en medio de la tormenta. Al otro lado del pueblo, en una gran mansión construida sobre la colina más alta, vivía don Rodolfo, el propietario de la flota pesquera más grande de la región. Era un hombre que había construido su fortuna no solo con trabajo, sino también aprovechándose de la necesidad de los pescadores humildes. Tenía barcos modernos, equipos de última tecnología y una red de contactos que le aseguraba los mejores precios para su pescado. Sin embargo, don Rodolfo carecía de lo más importante: compasión y humildad. Su éxito se había construido sobre los hombros de pescadores desesperados que aceptaban trabajar para él por salarios miserables, sin seguros ni prestaciones. Muchos de los pescadores del puerto sabían que don Rodolfo los explotaba, pero la falta de opciones los mantenía atados a sus condiciones injustas. De todos los pescadores independientes, Esteban era quien más irritaba a don Rodolfo. No entendía cómo alguien podía mantener esa actitud positiva viviendo en la pobreza. Más de una vez había intentado convencer a Esteban de que trabajara para él, no por generosidad, sino porque sabía que un hombre tan constante y dedicado sería valioso para su negocio. Esteban le había dicho en varias ocasiones: deja de perder el tiempo con esa barca vieja y tus oraciones. Ven a trabajar para mí y tendrás un salario fijo. No mucho, pero al menos tu familia no pasará hambre. Pero Esteban siempre respondía con gentileza pero firmeza: gracias por la oferta, don Rodolfo, pero yo confío en que Dios proveerá. Prefiero ser libre y confiar en Él, que estar atado y confiar solo en el hombre. Esta respuesta enfurecía a don Rodolfo, quien no podía comprender cómo alguien podía rechazar una oportunidad de estabilidad económica por cuestiones de fe. Eres un tonto, Esteban le decía con desdén. Dios ayuda a quien se ayuda, y tú te conformas con migajas mientras podrías tener más. Tu fe no va a llenar el estómago de tu familia. Pero Esteban nunca se ofendía. Simplemente sonreía y respondía: don Rodolfo, respeto su punto de vista, pero yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida. Puede que usted no lo entienda, pero Él nunca me ha fallado. Una tarde, después de uno de estos encuentros, Esteban regresó a su hogar más reflexivo que de costumbre. Clara notó su silencio y le preguntó qué le preocupaba. Nada grave, mi amor, respondió Esteban. Solo estaba pensando en don Rodolfo. Ese hombre tiene todo lo que el mundo considera éxito, pero parece tan vacío por dentro. A veces me pregunto si realmente es más rico él con todos sus barcos, o nosotros con nuestra fe. Si esta historia te está tocando el corazón como a mí, déjame un comentario con las palabras Dios provee y suscríbete al canal Sabiduría en Voces para más historias que transforman vidas. Los días siguientes fueron especialmente difíciles para Esteban. Una tormenta inesperada había agitado las aguas durante casi una semana, haciendo imposible salir a pescar. En su pequeña cabaña, las reservas de comida se agotaban rápidamente.
Clara había comenzado a racionar las porciones, dándole la mayor parte de comida a Mateo, mientras ella y Esteban comían cada vez menos. Esteban veía la preocupación crecer en los ojos de su esposa, y aunque ella nunca se quejaba, él podía sentir el peso de su silencio. Una noche, después de acostar a Mateo con una cena que consistía únicamente en un pedazo de pan y agua, Esteban no pudo más. Salió al patio trasero, donde el sonido de la tormenta ahogaba cualquier otro ruido, y se desplomó sobre sus rodillas. Señor, su voz se quebraba mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia, no entiendo tu propósito en este momento. He confiado en ti toda mi vida, he puesto mi fe por encima de mis miedos, pero hoy veo a mi esposa fingir que no tiene hambre y a mi hijo dormir con el estómago vacío. No te pido lujos, Señor, te pido lo básico. Te pido que nos permitas sobrevivir esta tormenta. Fortalece mi fe cuando se tambalea, porque aunque mi mente confía en ti, mi corazón de padre sufre viendo a mi familia en necesidad. La tormenta rugía con más fuerza, pero Esteban continuó: si esta es tu manera de prepararme para algo más grande, moldea mi corazón para recibirlo. Si esta es una prueba de mi fe, dame las fuerzas para superarla. Pero Señor, si en tu infinita misericordia decides extender tu mano hacia nosotros, que sea para tu gloria y no para la mía. Te prometo que nunca olvidaré esta lección, que nunca olvidaré que todo viene de ti. Esa noche, exhausto por el peso emocional de sus preocupaciones, Esteban se quedó dormido en su silla junto a la ventana, observando la tormenta que azotaba el mar. En sus sueños, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. Soñó que caminaba por la playa después de la tormenta. El agua había dejado algas y restos de madera por toda la orilla, pero él continuaba caminando sin rumbo fijo. De pronto, una voz cálida y poderosa le habló desde atrás. Esteban, fiel servidor. Al girarse, vio a un hombre vestido con ropas sencillas pero radiantes, cuyo rostro emanaba una paz que trascendía cualquier descripción terrenal. El hombre se acercó con pasos que no dejaban huellas en la arena. ¿Quién eres?, preguntó Esteban en el sueño, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Soy quien ha escuchado cada una de tus oraciones, quien ha visto cada lágrima derramada en secreto, quien ha contado cada acto de fe que has realizado sin que nadie más lo viera. Tus oraciones han subido hasta mi trono como incienso perfumado. Esteban, temblando, se arrodilló en la arena del sueño. Señor, he tratado de ser fiel, pero a veces mi fe vacila. A veces me pregunto si realmente me escuchas. El hombre extendió su mano y tocó suavemente la cabeza de Esteban. Levántate, mi hijo. Tu fe nunca ha vacilado tanto como crees. Cada vez que has elegido confiar en lugar de desesperar, cada vez que has dado gracias en medio de la escasez, cada vez que has ayudado a otros aún teniendo poco, has estado construyendo un tesoro que ni la polilla ni el orín pueden corromper. Pero Señor, Esteban se atrevió a preguntar, ¿por qué mi familia debe pasar por estas dificultades? La sonrisa del hombre era tan compasiva que Esteban sintió que todas sus cargas se aliviaban. Porque a través de la prueba se revela la verdadera naturaleza del corazón. Tu esposa Clara ha demostrado una fortaleza silenciosa que muchas mujeres no poseen. Tu hijo Mateo está aprendiendo que la verdadera riqueza no se mide en posesiones. Y tú, mi fiel pescador, estás siendo preparado para algo más grande de lo que puedes imaginar. El hombre señaló hacia el horizonte del sueño, donde el sol comenzaba a salir después de la tormenta. Mañana, cuando despierte la calma, sal al mar como siempre lo haces. Pero esta vez, dirige tu barca hacia el norte, donde nunca has pescado antes. Allí, en las aguas más profundas, lanza tus redes con fe. Y recuerda, Esteban, que este milagro no es solo para ti, sino para que muchos vean que yo soy fiel a mis promesas. Esteban intentó hacer más preguntas, pero la figura comenzó a desvanecerse en una luz dorada. Confía, mi hijo. Todo lo que has pedido está a punto de ser contestado, pero de una manera que superará tus expectativas. Esteban despertó con el corazón palpitando fuertemente. La tormenta había cesado por completo, y los primeros rayos de sol se filtraban a través de las nubes dispersas.
Se levantó silenciosamente para no despertar a Clara y Mateo, y salió al patio. El aire estaba fresco y limpio, como si la tormenta hubiera lavado no solo el pueblo, sino también su alma. Arrodillándose una vez más, susurró: «Señor, si ese sueño fue tu voz hablándome, dame la fe para seguir tus instrucciones. Si fue solo producto de mi mente cansada, dame sabiduría para discernir tu voluntad». Una paz inexplicable llenó su corazón, una certeza que no provenía de su razonamiento sino de algo mucho más profundo. Se levantó, preparó sus redes con más cuidado que nunca, y se dirigió al puerto. El mar estaba extrañamente calmo después de la tormenta, como un espejo gigantesco que reflejaba el cielo matutino. Esteban subió a su barca y comenzó a remar, pero en lugar de dirigirse hacia sus lugares habituales de pesca, siguió las instrucciones del sueño y se dirigió hacia el norte. Mientras remaba, cantaba himnos de alabanza con más fervor que nunca. «Señor de los cielos y la tierra, hoy salgo con una esperanza renovada. Si este es el día que has elegido para mostrar tu poder, que sea para tu gloria. Si debo regresar con las manos vacías una vez más, que mi fe no se tambalee». Remó durante más tiempo del habitual, adentrándose en aguas que no conocía. Cuando finalmente se detuvo, el sol ya estaba alto y el pueblo parecía una pequeña mancha en la distancia. «Aquí, Señor», murmuró mientras preparaba sus redes. «Si este es el lugar, que se haga tu voluntad». Lanzó sus redes con una oración en los labios. Al principio, todo parecía normal. Las redes se hundieron en el agua cristalina y él esperó pacientemente, como había hecho miles de veces antes. Pero cuando comenzó a tirar de las redes, sintió un peso extraordinario. «Debe ser basura de la tormenta», pensó al principio. Pero conforme tiraba con más fuerza, se dio cuenta de que el peso era diferente, vivo, activo. De pronto, las redes comenzaron a moverse con tal intensidad que casi lo arrastran por la borda. Con todas sus fuerzas, Esteban tiró de las redes, y lo que vio lo dejó sin aliento. Sus redes estaban tan llenas de peces que parecían a punto de reventar. No eran peces comunes, sino ejemplares grandes y hermosos, de especies que nunca había visto en esas aguas. Había tanto pescado que su pequeña barca comenzó a inclinarse peligrosamente. Pero eso no era todo. Entre los peces, brillando bajo el sol matutino, había algo más. Objetos metálicos que relucían como estrellas caídas del cielo. Con manos temblorosas, Esteban los examinó más de cerca. Eran monedas antiguas, joyas perdidas, objetos de valor que la tormenta había removido del fondo del mar y que ahora estaban en sus redes como un regalo divino. Esteban se arrodilló en su barca, entre los peces que saltaban y los tesoros que brillaban, y rompió en llanto. «Señor», sollozaba, «perdóname por haber dudado. Perdóname por haber preguntado por qué. Tu tiempo es perfecto, tu provisión es abundante, tu amor es infinito». El viaje de regreso fue el más lento de su vida, no solo por el peso de la carga, sino porque se detenía constantemente para adorar y dar gracias. Cuando finalmente llegó al puerto, una multitud se había reunido. Nunca habían visto una captura tan extraordinaria. Don Rodolfo, que había salido con su flota moderna ese mismo día y había regresado con redes prácticamente vacías, observaba desde la distancia con asombro y una pizca de envidia. No podía entender cómo el pescador más humilde del puerto había conseguido lo que sus barcos tecnológicamente avanzados no habían logrado. Esteban, aún abrumado por la bendición recibida, comenzó a repartir pescado entre las familias más necesitadas del puerto. Clara y Mateo corrieron a abrazarlo cuando vieron la abundancia, pero más que la provisión material, lo que más los emocionó fue ver la luz renovada en los ojos de esposo y padre. Esa noche, después de vender parte de la captura y los objetos de valor, Esteban tenía más dinero del que había visto en toda su vida. Pero antes que nada, se arrodilló con su familia y dieron gracias juntos. «Señor», oró con Clara y Mateo a su lado, «nos has bendecido más allá de lo que merecemos o podemos entender. Te prometemos que nunca olvidaremos que todo viene de ti. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que nos has confiado». Con el paso de los días,
Esteban cumplió cada una de las promesas que había hecho en sus oraciones. Apartó una porción generosa para ayudar a las familias más necesitadas, compró una barca nueva pero no ostentosa, mejoró su hogar pero sin lujos excesivos, y estableció un pequeño fondo para ayudar a pescadores en tiempos difíciles. Don Rodolfo, consumido por la curiosidad, finalmente se acercó a Esteban. «No lo entiendo», le dijo. «Mis barcos tienen la mejor tecnología, mis equipos son los más modernos, tengo los mejores mapas de pesca, pero tú, con tu barca vieja y tus redes remendadas, conseguiste en un día lo que yo no he conseguido en meses. ¿Cuál es tu secreto?». Esteban lo miró con compasión, sin rastro de arrogancia o superioridad. «Don Rodolfo, mi secreto no es mío. Es de aquel en quien he puesto toda mi confianza. Durante años, cuando las cosas estaban difíciles, seguí creyendo que Dios tenía un plan. Seguí siendo agradecido incluso cuando parecía que no había razón para hacerlo. Seguí ayudando a otros incluso cuando yo mismo necesitaba ayuda. Mi secreto es la fe, y la fe no se compra con dinero». Don Rodolfo quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Esteban. Por primera vez en años, se dio cuenta de que había estado tan enfocado en construir su imperio material que había descuidado completamente su alma. Los meses siguieron, y Esteban se convirtió no solo en uno de los pescadores más prósperos de la región, sino en el más respetado. Pero su prosperidad no cambió su carácter. Seguía levantándose cada mañana para orar, seguía cantando alabanzas en su camino al mar, seguía compartiendo con quienes tenían menos. Su hijo Mateo, ya un poco mayor, le preguntó un día: «Papá, ¿por qué sigues orando tanto si ya Dios nos bendijo? ¿No es suficiente lo que tenemos?». Esteban sonrió y abrazó a su hijo. «Mateo, mi niño, oro más ahora que cuando no tenía nada, porque ahora entiendo mejor la bondad de Dios. La prosperidad no es el final de la fe, es el comienzo de una responsabilidad mayor. Cuanto más tenemos, más debemos agradecer y más debemos compartir». Una tarde, mientras Esteban preparaba sus redes para el día siguiente, se le acercó un joven pescador que estaba pasando por las mismas dificultades que él había vivido años antes. Con lágrimas en los ojos, el joven le contó sobre su familia, sobre su lucha, sobre sus dudas. Esteban puso su mano sobre el hombro del joven y le dijo: «Hijo, déjame contarte algo. La fe no es la ausencia de dificultades, es la presencia de esperanza en medio de ellas. Dios no siempre nos da lo que queremos cuando lo queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Confía en Él, sigue trabajando con honestidad, sigue siendo agradecido incluso por lo poco, y verás que Él nunca falla». El joven se fue ese día con el corazón lleno de esperanza, y Esteban se dio cuenta de que su bendición más grande no había sido la captura milagrosa, sino la oportunidad de ser un instrumento de esperanza para otros. Clara, observando a su esposo desde la ventana de su hogar, sonrió con orgullo. No por las comodidades que ahora tenían, sino por el hombre íntegro con quien se había casado y que la prosperidad no había cambiado. Esa noche, mientras cenaban en familia, Mateo hizo una oración que conmovió profundamente a sus padres. «Gracias, Dios, por papá y mamá. Gracias por enseñarme que ser rico no es tener mucho dinero, sino tener mucha fe. Ayúdame a ser como papá cuando sea grande». Esteban intercambió una mirada llena de amor con Clara, y ambos supieron que la verdadera riqueza de su familia no estaba en su cuenta bancaria, sino en los valores que estaban transmitiendo a su hijo. Y así, Esteban, el humilde pescador que había confiado en Dios en los momentos más difíciles, se convirtió en un testimonio viviente de que la fe verdadera siempre encuentra su recompensa, no necesariamente en riquezas materiales, sino en la paz interior, en la capacidad de bendecir a otros, y en la certeza inquebrantable de que nunca estamos solos en nuestras luchas. Su historia se contaba de generación en generación en el puerto, no como la historia de un hombre que se hizo rico, sino como la historia de un hombre cuya fe movió el corazón de Dios. Si llegaste hasta acá y querés seguir aprendiendo sobre historias que inspiran, suscríbete al canal Sabiduría en Voces y déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia.